Otro paro de trenes. La fraternidad profundizará su plan de lucha. Bueno, lo dijo Finocchiaro recién, ¿no? Que Jorge, había paro de trenes también. Jorge, ¿tenés información sobre esto? No, en realidad lo que están amenazando ya habían parado la otra vez y no hubo ningún arreglo en tema salarial. El tema específicamente es el salarial. No hubo acuerdo, no hubo nueva reunión y amenazan con otro paro. Recordemos que mañana hay un paro de transporte de corta... En el interior del país. ¿Cómo? En el interior del país. Van a parar todos los colectivos de corta distancia mañana y la fraternidad, que ya paró la otra vez, anuncia un nuevo paro si no hay algún tipo de llamado para sentarse a negociar. Por ahora no lo hay. Ayer me explicaban eso, ¿no? Que me explicaban que hay un problema muy grave, que es lo que hoy también hacía referencia a lo mismo, exactamente lo mismo Pablo Moyano, es que un gran problema es que se sientan, cierran algo y después... No hay quien firma. Claro. Nadie pone el gan. Bueno, si no hay cargos, Claro, bueno, pero eso... Pero acá no habían arreglado nada, creo. Bueno, la fraternidad no hay arreglado, pero vos sabés que hay otro gremio tradicional también en los trenes argentinos y le habían hecho una promesa de que podría haber un arreglo de cierta naturaleza en términos de suba de salarios y no se cumplió porque la realidad es que nadie firma los aumentos. Se llega a un acuerdo con las patronales, lo que estaba diciendo Pablo Moyano. Esto le está pasando a muchísimos gremios. Bueno, el tema del transporte de colectivos también, que supuestamente en Lamba habían llegado a un buen acuerdo, tampoco se puede llevar adelante. Las empresas dicen que no están en condiciones de pagarlo. No están en condiciones ¿Cuánto sería un buen porcentaje? Además, si hoy lo tenemos que debatir. Habían llegado a un mínimo de casi 900.000 pesos, era el mínimo que tenían. Ya no están discutiendo porcentaje, ¿viste, Sofi? Están discutiendo salarios mínimos cercanos al $1.000.000 de pesos. Muchos gremios. Lo que pasa es que, bueno, piden 1 millón, otros ofrecen 500, 600, etc. Pero lo cierto es que una cosa es lo que se habla con las patronales, o sea, con las empresas, y otra cosa lo que después el Estado de alguna manera o no convalida. Sobre todo en lo que tiene que ver con el transporte de colectivos y el transporte de trenes, porque ahí el Estado sigue subsidiando de alguna manera. Entonces, cualquier aumento paritario que signifique, acá han venido de las empresas de colectivos a decir que el 50% del gasto de una empresa es en salario. Entonces, una paritaria muy fuerte va a significar también un aumento del boleto. Eso significa que el Estado va a tener que poner más dinero para subsidiar si quiere mantenerlo en un precio razonable para el trabajador. Hay un tema con el 12, el 12% ese. Ese 12% que le están ofreciendo a todos no le cierra obviamente a nadie para empezar a discutir. Todos piden más del 12. Y eso es lo que puede determinar que muchas organizaciones sindicales y muchos gremios tradicionales decidan hacer un paro. Ahí es algo que ve el gobierno, que el gobierno está denunciando. Cuando el viernes avanzó contra Moyano, avanzó contra los sindicatos y contra la CGT, Javier Milei, lo que ven ellos es que les cuesta y no tienen intención de hacer un paro general, sino que lo que quieren hacer son paros constantes de los distintos sectores. Eso es lo que ve el gobierno y eso es lo que quiere denunciar, que son de alguna manera escalonados los paros por distintos sectores, pero sostenidos. Esa es la visión que tiene el gobierno de esta situación a cambio de un paro general. Quien lo tiene que recibir es el secretario de Transporte, ¿verdad? Sí, pero lo que tienen que hacer más que recibirlos... No sé si hay secretario de Transporte en este momento. A ver, no. Pero por eso te decía, porque como dicen que no tienen con quién hablar, yo me imagino que esto tiene que ser... Muchos hablaban con Omar Yacín, que es el secretario de Trabajo. De Trabajo, pero no de Transporte. Por eso. Entonces, la realidad es que hay una situación complicada ahí. Porque... Pero a ver, vos podés arreglar en los colectivos, por ejemplo, vos podés arreglar con la empresa, poner que lo arregles. La empresa inmediatamente, antes de firmar, va a la ventanilla del Estado y dice, mire, yo voy a arreglar por esto, usted me tiene que aumentar el subsidio tanto para que yo pueda abonar esto y no suba tanto el precio del boleto. El Estado dice, no hay. Va a los trabajadores y dice, no lo puedo firmar. Entonces, ese es el problema. Más allá que vos arregles con el sector privado, en el tema de transporte continúa el tema del subsidio. Y si no te aumentan el subsidio, te tenés que llevar el boleto a 1.000 pesos. Hay un enojo grande también en el tema de trenes porque lo que dicen ellos es que no son empleados públicos.
Porque como hay muchas empresas que son mixtas, ellos señalan que no son empleados públicos. Esto No lo son dijo- empleados públicos. Salvo los que pertenecen a los ferrocarriles públicos. Exacto, pero Hay algunas lo que dice líneas Maturano- son de ferrocarriles argentinos. totalmente, por eso. A eso Hay hacía otras que no, referencia, son Michel. privadas. Lo que dice Maturano es que los tratan como si fueran empleados públicos. Van y los tratan como si fueran empleados públicos. Y dicen, mira, nosotros no somos públicos. Hay empresas que son mixtas y de hecho hay unas que son totalmente privadas. Entonces es una situación complicada. Las empresas privadas no pararon. La fraternidad paró. Claro, pero la fraternidad tiene Maquinistas en todos lados. tiene maquinistas en todos lados. Entonces tiene maquinistas en todos lados y eso hace que alguna empresa privada... Todos los maquinistas pertenecen a la fraternidad. Sí, exactamente. Históricamente pertenece a la fraternidad. Y Maturano está pidiendo, presidente, lo que te contaba yo recién. Le habían dado, creo que 16 en diciembre, 12 en enero y ahora pedían un aumento mayor para empezar a conversar precisamente el nuevo convenio. ¿Los ferroviarios cuánto ganan? ¿Tenés idea? Porque tienen sueldos altos. Sí, ganan bien, ganan arriba del $1.000.000. Pero bueno, son un trabajo difícil. Los ferroviarios no todos. ¿Cómo? No todos. Maquinistas. La fraternidad eso. solamente... La fraternidad es todo técnico. Claro, los técnicos son de la fraternidad en la Argentina, históricamente. Sí, de los pero- ferroviarios. Manejan los trenes, las señales y Claro. todo eso son fraternidad. Igual el pollo me había dicho que el promedio era de 350.000 Ah, bueno, el pesos. pollo te va a decir que el 150.000, promedio no son es, 12 No era pesos. un millón de pesos, No, pero pero bueno. El pollo no ¿No quiero es dar una fraternidad? cosa por otra, pero no tiene tantos técnicos como tiene la fraternidad. Cumplen otras tareas. Por ejemplo, los que arreglan las vías del tren, etc. Sí, Que la tienen- fraternidad tiene afiliado a personal de mayor Claro. Categoría. en cuanto salarial que el Los pollo. demás son personal administrativo, Sí. los que venden boletos, otra historia. Bueno, entonces en principio este paro sería para el viernes. A ver, todavía no está confirmado. Ujú. Se está hablando, el 21 de febrero había sido el paro, ¿sí? Que fue un miércoles, si no me equivoco, y ahora se amenaza con otro porque no hay solución. Claro. Pero insisto, el tema del transporte está directamente vinculado porque son, aunque parece que tenés que arreglar con los privados, tenés que arreglar con el Estado también por el tema del subsidio. Eso es lo que pasa en el interior del país, que paran mañana el transporte de corta y media distancia. En el interior, aclaremos En que el interior. En el interior. AMBA, Ciudad de Buenos Aires y Conurbano no paran. Pero insisto, ahí tampoco hay acuerdo todavía, ¿eh? Porque las empresas, una vez que arreglan con los trabajadores, tienen que arreglar ellos con el tenían Estado. la promesa de que les iban a mandar plata. Claro, lo que te contaba recién, que les iban a dar Eso una... es lo que dijo Fusaro, dijo que van a dar la plata. Lo que Ahora, pasa ¿no es- le llama la atención, después de escucharlo el viernes al presidente, que en el discurso de tener esperanza, tener paciencia, no hay una fecha, ya no se habla más de fechas? Nadie te puede dar fecha. No, pero en cuanto a... La gente está aguantando, Chiche. No, abril, mayo, abril... Pero las especulamos las fechas, porque en su momento dijeron 2 años, después dijeron 1 año, después dijeron noviembre. Digo, tenés que esperar, aguantar hasta Pero, cuándo. ¿sabés lo que pasa con el periodismo en la Argentina hoy? Que los que te dan los off no son fuentes sólidas. Porque como el presidente se maneja con una estructura muy radial, Muy muy reducida. concentrada, muy concentrada de información, son 4 o 5 personas las que realmente saben lo que piensa Pero el pará, presidente. eso es porque él tampoco baja algo claro. No, bueno, la porque forma- estamos hablando todo el tiempo en un montón de La forma del situaciones centro, sobre el pero aire. la forma del centro político del presidente lo elige el presidente. Yo eso no puedo hablar, no puedo decir nada de eso. O sea, si él considera que es mejor tener ese grupo chico para llevar adelante la administración del país, Pero eso no juegan un poco esta especulación constante. Claro, para ¿No mí es Bueno, parte del no juego? es que juegan. Lo que pasa es que eso daña directamente la comunicación con los periodistas. La forma más rápida de nutrirse de una información, primero es en off. ¿Qué quiere decir esto? Que no lo dice públicamente, te dice, mira, te cuento esto, pero manejalo vos con cierta prudencia. Esa es la forma natural del periodismo desde Bueno, siempre. pero él es parte de esta batalla que sigue, ¿no? Incluso los periodistas que los consideran sobrados. A ver, hay un No, no enemigo todos, más. algunos. Algunos. Bueno, el otro día en el discurso... No, dijo algunos. Bueno, sabemos quiénes no los consideren sobrados porque son los que les dan entrevistas. El resto no hay entrevistas de Milei a distintos medios. Igual después del 25 hay que ver qué otra cosa dice, porque los periodistas que hacen política lo que comentan ahora es que compró hasta el 25. Así, esa es la palabra. Perdón. Hasta el 25 de mayo, perdón. Perdón. Sí. Vemos te lo hablo dentro de una semana. Bueno. Porque, Es lo a que ver, dicen. lo que yo creo que fue una jugada en la cual congeló por un tiempo un conflicto que venía escalando con los gobernadores, Claro, con bueno, los por dirigentes. eso. Venía escalando y de alguna manera